Todos hemos sentido ese nudo en el pecho, ese pensamiento que regresa cuando intentamos dormir, ese recuerdo que no importa cuánto tiempo pase, sigue ahí, esperando. La culpa no grita, no persigue, se sienta a tu lado y te acompaña durante años. Si me preguntaran de qué estamos hechos los seres humanos, la respuesta más lógica sería la obvia. Carne, sangre, neuronas, átomos. Pero si nos vamos a otra dimensión, es la experiencia, aquello que nos ha marcado y formado en quienes somos ahora. Somos seres cambiantes, que nos formamos con base en el pasado. Nuestro presente está completamente ligado a lo que ya ocurrió. Aquello que sufrimos, reímos o lloramos. Son experiencias que nos han ayudado a formar el presente y desear el futuro. Me encantaría que todo lo que nos formara fueran átomos o simples memorias felices, aunque la realidad resulta ser mucho más cruel. Si algo me ha enseñado el manejo de pacientes en consulta y las diferentes sesiones en las que he tenido oportunidad de participar, es que de una u otra forma, siempre terminamos gravitando alrededor de un sentimiento complejo y solitario, doloroso y asfixiante: la culpa. En Fate, Shiro se encuentra en el limbo. No tiene el suficiente poder mágico para ser considerado un mago, ni tiene la ignorancia de aquellos que desconocen la magia. Para quienes han visto Fate sabrán que, de una u otra forma, termina viéndose envuelto en la Guerra del Santo Grial, una batalla por obtener el artefacto mágico por excelencia, digno de leyendas y mitos, capaz de cumplir un deseo. Pero no estamos acá para hablar de la guerra, sino de Shiro. Shiro fue una víctima directa de la guerra por el Santo Grial anterior. Todo su vecindario fue envuelto en llamas. La gente moría hecha ceniza. La piel se derretía como si de cera se tratara. Niños llorando, madres gritando y cadáveres rodeando el valle envuelto en fuego. A pesar de las pocas posibilidades, Shiro fue rescatado por Kiritsugu, un mago que más tarde se nos revela como el responsable de ese incendio por intentar destruir el Grial. Solo Shiro sobrevivió a ese incidente. Y es ahí donde experimentó el sentimiento que buscamos abordar: la culpa. Desde entonces Shiro se sacrifica por los demás. Se deja el pellejo ayudando a otros e ignora sus heridas y sus sentimientos por proteger. En un inicio pensaba que no era más que un sentimiento de protagonista shonen de querer hacer el bien, pero conforme el juego avanza te das cuenta de que es mucho más complejo que eso. Shiro vive dirigido por la culpa. La culpa de ser el único que sobrevivió. La culpa de ser el único capaz de ir a la escuela y volver a tener amigos. ¿Por qué yo? ¿Por qué solo yo pude sobrevivir? Con Shiro nos damos cuenta de que la culpa va más allá de un sentimiento. Se convierte en una forma de vivir, de regir tu vida. Shiro se engaña a sí mismo creyendo ser un héroe justiciero por mera moralidad. No es hasta que Saber le dice sus verdades, sus miedos más profundos y su incapacidad de amarse a sí mismo, Shiro no valora su vida como debería. Todo por culpa de su incapacidad de sentirse suficiente. Piensa que su vida no es más valiosa que la de los demás. Al contrario, por el hecho de haber sido salvado, debe recompensarlo. Debe pagarlo de una u otra forma, aunque eso sea sacrificándose a sí mismo para proteger aquel vacío ideal, nacido de la necesidad de expiar un pecado inexistente, nacido de nada más y nada menos que la culpa. Todos en algún punto nos sentimos culpables por algo. Un pecado que no podemos expiar, un error que no se puede corregir, no importa cuánto lo intentes. Puede ser que sean errores inventados o situaciones irreparables sin solución inmediata. La gente olvida que nos equivocamos. No importa cuánto lo intentemos, no importa cuánto nos esforcemos, lastimaremos a otros y cometeremos errores que probablemente no puedan ser perdonados. Thorfinn es un ejemplo perfecto de ello. Toda su vida giró alrededor de la venganza y el odio. Ignoró por completo las enseñanzas de su padre, su familia y sus propias metas. Todo por la venganza. Pero cuando lo perdió todo, inclusive aquello que pensaba que era su misión, se quedó vacío, sin nada más que la culpa por las vidas que arrebató y la gente que arrastró al infierno por su incapacidad de perdonar. La razón por la que existe gente que odia la segunda temporada de Vinland Saga es porque representa una verdad incómoda para muchos. No existe solución genuina. No existe una forma de expiar tus pecados. No queda más que vivir. Vivir ayudando, vivir sanando, vivir mejorando, vivir descubriendo, vivir perdonando. Uno no debe hacer el bien para compensar.
No se trata de un sentimiento de responsabilidad. Ser consciente de tu error, ser consciente de tu capacidad propia de mejoría, es suficiente. En Clannad, Tomoya vive alrededor de la culpa. Se adentra en los vicios, en el hedonismo del momento. Tras perder a Nagisa, un error que considera fue suyo, abandonó a su hija. Era incapaz de verla. Era tan similar a su esposa, tan idéntica en todos sus sentidos, que el solo hecho de estar cerca lo lastimaba como si de una katana apuñalándolo se tratara. Entonces se convirtió en aquello que siempre odió. Una figura similar a su padre, alcohólico, irresponsable e insensible. Tomoya vivió alrededor de su sentimiento de culpa, dejando de lado lo verdaderamente importante, el presente. Aquello que la vida le había regalado, aquello que Nagisa había dejado a Ushio. Con Tomoya aprendemos cómo vivir alrededor de la culpa te ciega por completo. Te prohíbe seguir adelante. Es como una carretera que ha sido interrumpida por un cartel de alto. Los coches pasan y siguen adelante, pero tú tienes que esperar, tienes que hacer algo para compensar. En nuestro afán de evadir la culpa no nos damos cuenta de que terminamos en realidad viviendo alrededor de ella. Es un chiste cruel, irónico. Mientras más la evitamos, mientras más pensamos que es mejor no hablar de ella, más tu vida terminará girando alrededor de aquello que deseabas olvidar. Y el sentimiento se irá creciendo y el dolor aumentando. Para poder obtener una rosa, debemos pasar a través de sus espinas. La culpa es así. No se trata de olvidar lo sucedido, ni de pensar que quizá, ignorándolo, la gente te perdonará y la vida podrá seguir como antes. Porque, para serte sincero, no conozco sus casos ni sus situaciones, por lo que no puedo asegurar que lo que estés pasando o lo que hayas pasado tenga solución. No se trata de un adormecedor del dolor, sino de crear la capacidad de conciencia propia de la situación actual. Si eres capaz de darte cuenta de que hiciste algo mal, de que viviste cometiendo un error, si eres capaz de saber que quizá no tienes solución, entonces ya has hecho una parte de tu trabajo. No se trata de compensar ni de vivir arrepentido, se trata de entenderlo, de sentirlo. La conciencia de un error es aquello que motiva la capacidad del cambio. No me gusta ver la culpa como si fuera una carga, sino como un impulsor para convertirte en algo mejor. Porque es así. Tristemente, muchos de nosotros no aprendemos hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya no hay vuelta atrás y quizá el daño ya es irreparable. Pero irónicamente, y como si de un chiste se tratara, no es tu culpa. Y con ello no quiero que pienses que estás libre de error, que quizá no hiciste un mal o que no necesitas mejorar, porque todos necesitamos mejorar, evolucionar. Lo digo como una reafirmación de nuestra humanidad, de nuestra capacidad del cambio. Nuestra naturaleza tiene una debilidad brutal. No podemos aprender si no nos equivocamos. Y eso no es tu culpa. Si ya hiciste aquello que podías, aquello que sentías que te ataba y no hubo resolución clara, no es tu culpa. No se trata de vivir lamentándote ni de olvidar de dónde venimos y qué hicimos. Se trata de ser capaces de perdonarnos, de seguir adelante, de entender que no somos perfectos, que cometemos errores. Shiro aprendió a valorar su vida, a entender que no tenía por qué sacrificarse por los demás con tal de dejar a un lado la culpa del sobreviviente. Ya no lo hacía desde el dolor, sino desde el amor, desde la protección de aquellos que ama. Thorfinn se equivocó durante años, vivió siguiendo ideales vacíos y en el camino arrebató un sinfín de vidas. Aprendió que no se puede vivir así, que a pesar de ser un cascarón vacío, siempre podía llenarse con algo, con la esperanza de una vida mejor para todos. Tomoya aprendió a valorar el presente, a las personas que lo rodean, a su hija a la que ignoró. Nunca podrá recuperar esos años que perdió con ella. No podrá ver sus primeros pasos, ni su primer recital, ni su primer día en la escuela. Pero a pesar de eso, siguió adelante. Si no puede recuperar esos recuerdos, entonces construirá nuevos. Así que sí, no es tu culpa. No vivas atado, no vivas condenado. Vive. Vivir es aprender, errar y doler. Pero con ello te podrás convertir en quien quieres ser y en quien algún día podrás ver y decirle claramente:
no es tu culpa.